segundo, ¿dónde lo tengo? Entonces vamos a tener acá. C, S, B, A, B, C, D, y acá vamos a tener T. 7, 5. Ahí está. A ver, eh, lo primero que me gustaría hacer sería analizar todos los posibles cortes que vamos a tener acá, al menos para saber cuál va a ser el valor del flujo máximo, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que finalmente el valor que tenga un corte mínimo, ¿sí? Va a ser el mismo valor que va a tener el flujo máximo, ¿sí? Porque finalmente cuando encontramos un corte mínimo significa que el flujo va a tener que pasar sí o sí por toda esa arista, ¿sí? Entonces, el máximo flujo que vamos a poder pasar es cuando saturamos toda esa arista, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los conjuntos de vértices? Conjuntos de vértices que contienen S, pero no T. ¿Sí? Esos son los que tenemos que analizar. Entonces, bueno, el primero que podría tomar, vamos a partir con S, sí, voy a tomar solamente S. Esto nos va a dar un corte finalmente de las, o sea, tengo que tomar finalmente las capacidades de las aristas que salen de S, ¿sí? Y en este caso van a ser la arista que tiene acá el 7 y el 5, ¿sí? Así que esto nos da un corte de 12, ¿sí? Serían estas dos aristas de acá. Después, ¿qué podría hacer? Voy a tomar S con algún punto más, ¿sí? Por ejemplo, con A, fijémonos que ahí inmediatamente el corte van a ser las aristas que salen de S y A, ¿sí? Entonces voy a tener 5, 5, 4. Ahí ya pasé el valor del corte anterior, ¿sí? Corte igual 14, entonces lo voy a descartar. S con B. Ahí fíjense que como no están unidas esas dos, automáticamente el valor de este corte va a ser mayor al corte de S, ¿sí? Que de hecho va a ser la suma de esos dos más a la suma de las aristas que salen de B, ¿sí? Lo mismo va a pasar para D. Y el otro caso que tenemos acá es tomar S con C, ¿sí? Que ahí en ese caso todas están unidas, así que esta lista de 5 ya no está sumando para S. Y los que salen de S y C, del conjunto que contiene S y C, sería esta que vale 7, esta que vale 6 y esta que vale 4, ¿sí? Entonces vamos a tener 10, 17. Corte igual 17, ¿sí? Hasta ahora el corte mínimo sigue siendo el que tiene solamente a S, ¿sí? Entonces vamos con conjuntos de 3, ¿sí? Vamos a ir viendo todos los casos posibles. S, A, C, o voy a tomar S, A, B, ¿sí? Para tomarlo en orden.
Entonces, en ese caso, ahora estoy tomando S, A y B. Las aristas que están saliendo de ese conjunto de tres vértices serían esta que vale 5, esta que vale 5, otra que vale 5 y una que vale 2, ¿sí? Así que ahí en este caso el corte valdría 17. Podría tomar S con A y C también, ¿sí? Esto en el fondo acá lo que estoy haciendo es resolver el problema del corte mínimo a fuerza bruta, finalmente, ¿sí? S, A y C son estos tres de aquí. Las aristas que están saliendo son estas tres de acá, ¿sí? Entonces sería 4, 10, 14. ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos tomar S con A y D, ¿sí? Y aquí va a pasar algo muy similar adelante, porque fíjense que como el conjunto que tiene a S ya está completamente desconectado del que tiene a D, ¿sí? El corte de eso va a ser más grande que el corte de S con A, ¿sí? Porque van a estar incluidas esas tres aristas que suman 14, y aparte voy a tener que sumar esta que suma 6. Le voy a poner corte mayor al corte de S y A. Y bueno, pasemos ahora al corte de B. De hecho, son todos del mismo tipo. S puedo tomar con B y C también, ¿sí? Y en este caso, bueno, tenemos estas tres aristas, ¿sí? Las que salen de ahí, fíjense que hacia A, por ejemplo, no salen, sale una sola, que sería esta de acá. Después hacia D sale una, ahí estoy sumando 11. Pero después estoy sumando estas dos que salen de acá. Así que tenemos 11, 18. Podría tomar S con B y D, ¿sí? Y ahí va a pasar algo similar también, porque fíjense que el conjunto que tiene a B y D está como completamente desconectado de S, ¿sí? Entonces el corte va a ser más grande que de tomar solamente S. S, B, D, corte mayor al corte de S. ¿Sí? Y por último, acá en este caso de tomar 3, voy a tener el corte de S con D. S, C y D. ¿Sí? Bueno, S, C y D, esos están completamente conectados. A ver, ¿cuáles aristas salen de ahí? Salen esta que vale 7, esta que vale 6 y esta otra que vale 6. Entonces tenemos 12, 19. Sí, y así puedo seguir. Entonces después tendría que tomar S y 3 puntos más, ¿sí? Y aquí es donde ya van a empezar a notarse algunas cosas. Por ejemplo, si tomo S con A, B y C, ¿sí? Voy a tomar toda esta parte del grafo. El corte van a ser estas tres aristas de acá. Esas dos me están sumando 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Entonces vamos a anotarlo acá. Voy a tomar S con A, B y C. Que esto me da un corte de 11. Puedo tomar S con A, B y D. ¿Sí? La parte donde había más combinaciones posibles ya la pasamos, que eran estas donde tomábamos solamente 3. Ahora que estoy tomando 4 van a ser menos. A, B y D. Entonces estoy tomando S, A, B y D. Desde ahí, ¿qué sale? Salen estas dos aristas que pesan 5, así que ahí ya tenemos 10. Y estas dos, que pesan 11 en total, ¿sí? Entonces serían 21 ese corte. Pues tendríamos, ¿qué otra opción tenemos? No tenemos muchas más, ¿sí? Tenemos A, B y C, tenemos A, B, D, y después tendríamos B, C, D. ¿Sí? Hay otro, ¿no? A, B, C, A, C, D. A, C, D me faltó, perdón. Acá.
Me parecía que me faltaba una. Entonces, en ese caso estoy tomando A, C y D junto con el S. Entonces, lo que está saliendo de ahí sería esto de acá, que un corte, estos dos me suman 10, y este que me suma 6 más. Entonces, tendríamos un corte de 16. Y ahora sí, la última, que es S con B, C y D. Entonces tenemos B, C y D. Entonces lo que está saliendo de ahí finalmente sería lo que sale desde S hacia A, que son 7, más estos 11. ¿Sí? Entonces tendríamos un corte de 18. ¿Sí? Y después de eso nos va a quedar una sola opción, que es tomar el corte que tiene a S y a esos otros 4 vértices. Y en este caso, bueno, estoy tomando todo lo que está de aquí hacia la izquierda en el grafo, ¿sí? Así que nos quedaría solamente la suma de esas dos aristas que suman 11. Entonces, fíjense acá que el mínimo lo alcancé en dos partes, ¿sí? Por mucho tiempo el mínimo fue 12, ¿sí? Pero aquí en esta parte yo me topé con un corte de 11, ahí, y que se vuelve a repetir acá, ¿ok? Entonces, eso lo que me está diciendo es que, claro, esos dos son cortes mínimos, ¿sí? Eh, Así que el flujo máximo que yo puedo tirar desde S hacia T sobre este grafo es de necesariamente 11 unidades, ¿sí? No puede ser más que eso, ¿sí? Podría ser menos, ¿sí? Pero no va a ser mi flujo máximo, claramente. Entonces, eh, eso lo que me está diciendo, esto de acá, es que hay aristas que tienen que estar saturadas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? ¿Sí? Se van a saturar estas dos aristas, sí o sí, que van a ser las de la llegada, y por otra parte, voy a tener A, B y C, entonces lo que está saliendo de ahí, dijimos, son estas tres aristas de acá, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que va a pasar es que estas dos aristas también se van a saturar. Y fíjense que eso tiene sentido, ¿sí? Voy a marcarlo con otro color ahí para que se note. Ahí y ahí. ¿Y por qué tiene sentido eso? Porque claro, si estas dos se saturan, necesariamente esta también se va a saturar, ¿sí? Claro. Porque a este vértice, al vértice D, van a llegar 6 unidades, y esas 6 unidades no se pueden quedar estancadas ahí, así que tienen que pasar por acá, ¿sí? Entonces eso ya me está indicando más o menos cómo tiene que ser este flujo, ¿sí? O sea, eh, lo que estoy diciendo es que voy a anotarlo aquí al lado, ¿sí? Y esto va a ser una indicación de cómo una vez que yo conozco un flujo, perdón, un corte mínimo, o los cortes mínimos del grafo, puedo empezar a armar un flujo máximo también, ¿sí? Entonces, voy a anotarlo acá. Y deberíamos llegar a una solución que sea esta o muy parecida, ¿sí? Porque pueden haber más de una solución, ¿sí? Entonces, acá estoy diciendo que en esta parte tienen que pasar 5, acá tienen que pasar 6, sí o sí. En esta parte tienen que pasar 2. Y en esta de acá tienen que pasar 4. ¿Ya? Entonces, por ahora me faltaría ver qué pasa con lo demás, ¿sí? Bueno, desde ese van a tener que salir 11, ¿sí? Así que estas dos aristas no se pueden saturar las dos simultáneamente, ¿sí? Porque si no estaría tirando 12 unidades. Entonces veamos, ¿de qué forma yo puedo lograr que acá me lleguen 4 unidades? ¿Sí? Hay varias combinaciones, porque la arista que está en esta parte y la que está en esta parte de acá, las dos tienen 5, ¿sí? Eh, entonces veamos alguna otra opción. Acá, en esta de acá, tienen que llegar 7 unidades, ¿sí? Que pueden venir desde acá 6 y desde acá 4. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos alguna asignación que podamos hacer. Vamos poniendo números. Para esas que son 2, ¿sí? A ver, por ejemplo,
yo podría tirar una desde acá y una desde acá, por ejemplo, ¿sí? Y eso significa que acá tienen que llegar 5, ¿sí? Así que esas 5 las voy a sacar directamente de acá. Y por último, eso significa que en esta no voy a estar haciendo nada, así que voy a tirar... aquí dije que iba uno, no sé. Ahí no va uno, profe, ¿no? Ahí No, aquí no puede ir uno, ¿sí? tienen que Ese sumar es el 7. asunto. Ese es el asunto. Ese es el asunto. No puede ir uno, ¿sí? Porque, a ver. Ah, cierto, sí, tiene que sumar uno. O sea, tiene que sumar 7. Sí, perdón. Sí, 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 sí. Entonces, 4. Eso voy a hacer. Voy a poner 4 acá. Eso me fuerza aquí tiene que ir 3. ¿Sí? Claro, Ya. Pero eso no puede ser. ¿Sí? Así tal cual está. Porque eso significa que desde acá tienen que llegar 7 a alguna parte. ¿Sí? Así que me están faltando 2 acá. claro. Sí, y ahí tengo las 7. Y ahora que tengo eso, Y significa arriba que 6. desde este salieron 6, así que ahí van 6. Ahí está. Ahí tengo un flujo máximo. ¿Sí? En el fondo es como hacer una especie de backtracking. Claro, Eh, una vez que yo sé cuáles son mis aristas que se van a saturar sí o sí, puedo hacer un backtracking para rellenar el resto. ¿Sí? Probablemente esta solución no es única, porque aquí lo que hice fue saturar esta de acá abajo y no la de arriba. Probablemente hay alguna opción en que pueda, sí, claramente, yo puedo hacer esto, ¿sí? Y se nota el tiro que estas dos soluciones son equivalentes. O sea, me llevan a lo mismo. Puedo hacer pasar uno por acá. Eh, entonces aquí perdón, déjenme, a ver, tenía así, y acá aquí había puesto uno, ¿sí? Entonces lo que yo quiero hacer, esto, voy a hacer pasar 7 acá, 2 aquí y 4 acá. No, no es eso lo que quiero hacer. no, no. No, 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 no. Ahí faltaría que tiene que No, mandar 3 para abajo. sí, 3 acá, eso, sí. Eso es lo que quería hacer, 3. Ahí calza, sí. Y ahora está saturada la de arriba, ¿sí? Sí, Entonces, y esos dos son flujos máximos. Son distintos, pero son flujos máximos, así que tengo dos soluciones distintas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo obtener alguna de esas dos soluciones al menos. Creo que este problema no tiene muchas más soluciones. Estoy pensando alguna otra asignación. Eh, sí, probablemente. Probablemente sí haya otra por este triángulo que se forma acá. sí, se puede saturar el 3 de la Sí, izquierda puedo con el saturar. 5. Claro, claro. ¿Sí? Entonces veamos a cuál solución llegamos. Si finalmente la solución que obtengamos a la larga va a depender de cuáles van a ser los caminos aumentantes que vamos a elegir en el algoritmo al momento de estarlo desarrollando. ¿Sí? Entonces voy a copiar el grafo acá abajo. Y vamos a empezar a trabajarlo. No, quiero borrar trazo. Vamos a borrar todo el... Ya. Entonces tenemos este grafo. ¿Qué nos dice el algoritmo? Bueno, yo parto con este grafo y lo primero que tengo que hacer es construir el grafo residual. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se construye ese grafo residual. Voy a marcar con verde las aristas que estaban originalmente en el grafo, ¿sí? Y con azul las aristas reversas que voy a agregar, ¿sí? Porque lo que tengo que hacer acá, lo primero que tengo que hacer es agregar todas las aristas reversas. ¿Ya? Entonces vamos a tener todos todos los vértices de esto. Y voy a dejar en verde las aristas que estaban originalmente en el grafo. La verdad no sé cuánto tiempo nos va a tomar esto, espero que no mucho. Por, por la estructura que tiene el grafo no debería tomarnos mucho tiempo.
y tengo que agregar todas las aristas reversas, como decía. Entonces ya estaba de vuelta. Ya. Tenemos eso ahí. ¿Y qué nos dice esto sobre cómo armar el grafo residual? O sea, yo lo que tengo que hacer es, para cada una de las aristas originales, ¿sí? Yo tengo que tomar las capacidades que tenía y restarle el valor del flujo, ¿sí? Y el algoritmo a nosotros nos dice que vamos a partir con un flujo nulo, ¿sí? Entonces, cada una de las aristas verdes va a seguir teniendo exactamente la misma capacidad que antes. Entonces vamos a tener 5, 6, 2, 6, 5, 5, 4. Y para la arista reversa, lo que vamos a poner es el valor del flujo, ¿sí? Así que son en el fondo puras aristas con capacidad cero, ¿sí? En términos prácticos, lo único que estoy haciendo es copiar el mismo grafo de antes, pero escribiéndolo de otra forma, ¿sí? Porque finalmente en todas las aristas reversas nunca voy a poder avanzar, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos eso, ¿sí? Vamos a considerar el grafo residual, que son todas aquellas aristas que nos quedan con, nos vamos a quedar solamente con las aristas que tienen un costo, perdón, un flujo, una capacidad reducida positiva, estrictamente positiva, ¿sí? Así que el grafo residual termina resultando este de acá, ¿sí? Y ahora voy a borrar todas las aristas que tienen peso cero, ¿sí? Y bueno, nos queda exactamente el mismo grafo residual, o sea, el mismo grafo original, ¿sí? El grafo residual termina siendo igual al original. Eso siempre va a pasar en la primera iteración, ¿sí? Salvo que, por ejemplo, en el grafo original haya habido una arista con capacidad nula desde un comienzo, ¿sí? Pero ahí en ese caso yo simplemente la elimino, porque no sé que no la voy a ocupar nunca, ¿sí? Entonces nos queda eso, ¿sí? Este es el grafo, voy a anotarlo acá, este es el grafo reducido, que este lo denotábamos con G sub el flujo, F, ¿sí? Que en este caso el flujo nulo. Ahí nos queda el mismo grafo original. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que el algoritmo me dice que yo acá tengo que buscar un camino aumentante, ¿sí? En el grafo G. ¿Eso qué significa? Significa buscar en el grafo residual, buscar un camino que vaya desde S hasta T, ¿sí? Buscar un camino desde S hasta T en el grafo residual, ¿sí? Y bueno, voy a tomar el que veo más directo, que es el de arriba, ¿sí? Entonces tomamos, bueno, esto tenía el nombre, A, B, C y D. Entonces, vamos a partir tomando, vamos a tomar el camino S, A, B, T. El camino P, que va a ser ese, ¿sí? Ahí se subentiende que las aristas son las que están uniendo ahí, ¿sí? Perfecto, entonces con eso ya partimos. Y lo que nos dice el algoritmo ahora es que tenemos que calculamos gamma igual al mínimo de los U sub F, en este caso le voy a poner U sub 0, que es nuestro flujo nulo, en el fondo, con E en las aristas de P. ¿Sí? Y en este caso lo encontramos fácil, eso vale 4, ¿sí? Que está asociado a la arista que une A con B, ¿sí? Y lo que tengo que hacer ahora es aumentar el flujo a través de ese camino, ¿sí? A través de ese camino en el valor gamma. Eso significaba que para cada una de las aristas que está acá, yo hago lo siguiente. Si la arista pertenecía al grafo original, entonces aumento el valor del flujo en esa cantidad, en 4, ¿sí? Y si la arista era una arista reversa, lo que hago es hacer decrecer el valor del flujo en la arista original, en el fondo, en la cantidad gamma, ¿sí?
En este caso tengo solo aristas que estaban en el grafo original, así que lo que tengo que hacer es lo siguiente. El nuevo flujo tiene f de SA igual a f de AB igual a f de BT, ¿sí? Flujo, cada una de esas tres aristas que estaban en el camino, ahora va a ser 4, porque antes valían 0, así que todas las suben 4. Y f de E igual 0 para las demás. Ya, ¿con eso qué logro? Fíjense que ahora automáticamente lo que logré fue que esta arista de acá arriba está saturada. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es por la selección de acá abajo, ¿sí? Por eso se elegía el mínimo de esos valores en el camino, ¿sí? Porque en el fondo es lo más que puedo aumentar el flujo en ese camino, ¿sí? No lo puedo aumentar más. Perfecto, entonces ahora vamos a tomar el nuevo grafo residual, ¿sí? Entonces voy a copiar este de acá. Vamos a copiar acá y vamos a reescribir todo. Entonces, voy a vuelta a escribir. ¿Ya? Anoto de nuevo la arista reversa. Y ahora lo que tengo que hacer es nuevamente calcular las capacidades reducidas de este grafo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula nuevamente? Para cada arista, lo que hago, para cada arista reversa, pongo en los valores, en los valores en las capacidades de la arista, pongo el valor del flujo, ¿sí? Son todos cero, excepto los que cambié acá arriba, estos tres de acá, que ahora valen 4. ¿Sí? Y todas las demás son iguales a la diferencia entre las capacidades originales del grafo y los valores del flujo. ¿Sí? Entonces las únicas que cambian son las tres de arriba. Todas las demás se mantienen igual. Entonces tengo 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 2, 6, si no me equivoco. ¿Sí? 2, 6. Y en estas tres de acá arriba, lo que tengo que hacer es a cada uno de estos valores restarle 4 ahora. ¿Sí? Entonces tengo 3, 0, 1. 3, 0, 1. ¿Sí? Y repito lo mismo de antes. Voy a borrar todas aquellas aristas que tengan capacidad 0. Está acá, está acá, está. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora el grafo ya me queda un poco distinto. Esta, por ejemplo, acá en esta parte, lo que está entre A y B, la arista que estaba originalmente desapareció. ¿Sí? Y en estas otras dos partes de ese camino que habíamos tomado antes, ahora nos aparecen doble arista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están saturadas. ¿Sí? Finalmente, que nos aparezca solamente una arista reversa en este grafo nos va a indicar que hay una arista saturada. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora el algoritmo me dice, sobre este grafo tengo que encontrar un camino que vaya desde S a T. ¿Sí? Tratemos de tomar el más simple que podamos. Los tres de abajo. ¿Sí? Voy a tomar esos tres de abajo. Se voy a tomar el camino P, que va a tener las aristas S, C, D y T. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá voy a calcular gamma igual al mínimo de las capacidades de ese camino, ¿sí? Que va a ser 4. Y aumentamos P en gamma. ¿Sí? Y ahora lo voy a hacer de una forma más directa, para no estar repitiendo el grafo mismo acá.
Entonces, fíjense que lo único que tengo que hacer, comparemos este de aquí, el caso anterior, con el grafo que obtuve nuevamente, ¿sí? Lo único que hice fue copiarlo tal cual estaba, ¿sí? Y cambiar las flechas que estaban en el camino que había tomado, ¿sí? El resto se mantiene todo igual, ¿sí? Y eso tiene sentido, porque en cada etapa del grafo, en cada etapa del algoritmo, perdón, el grafo solo cambia en ese camino, ¿sí? Porque es en esa parte donde voy modificando las capacidades residuales, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es tomar este mismo grafo y cambiar los valores de acá abajo, ¿sí? Para aquellas aristas que son, que son del grafo original, ¿sí? Las que están en verde, lo que tengo que hacer es aumentarlas en 4 el flujo. Entonces eso me hace aparecer ahora una arista que va en el sentido contrario, y la capacidad que puse ahí se la resto a la que había. En el caso de este de acá, esta verde ahora me va a quedar con capacidad 0, así que la voy a eliminar automáticamente. Y me aparece una arista reversa con capacidad 4. ¿Sí? Y esta de acá, que tiene capacidad 6, ahora va a tener capacidad 2, y me va a aparecer la arista reversa con capacidad 4 también. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que eso me ahorra varios pasos? Al hacerlo al Sí, menos gráficamente, pero es eso, ¿sí? Quise hacerlo primero los pasos completos como para cachar más o menos qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Pero después nos podemos dar cuenta que en realidad equivale a hacer eso, ¿no? ¿Sí? Ya, claro, y cada arista del grafo original que no aparezca acá significa que está siendo saturada, ¿sí? Porque si se fijan, lo que estoy haciendo es tomar justamente la arista reversa con esa misma capacidad, ¿sí? Y en el fondo, en las flechas azules, lo que van haciendo es guardarme el valor del flujo en cada arista, ¿sí? Con esto lo que estoy diciendo al menos, ¿sí? Como que las flechas van indicando en el sentido contrario, eso sí. Lo que estoy diciendo es que este flujo lo que está haciendo es mandar 4 unidades por acá arriba hacia T, y por acá abajo está mandando 4 también, ¿sí? Ya, entonces, siguiente paso del algoritmo. Tengo que buscar otro camino que vaya desde S a T. Tratemos de tomar el camino más corto, sí, para cambiar la menor cantidad de cosas posible. Porque, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 5 aristas. Y en este de acá hay 1, 2, 3, 4. ¿Qué otra puede ser? 1, 2, 3. Hay un camino largo 3. ¿Sí? Me voy a quedar con ese. ¿Sí? Ojo acá, yo le había mencionado que el algoritmo de Ford-Fulkerson puede fallar cuando las capacidades no son enteras. ¿Sí? ¿Se acuerdan de sí, eso? Ya. Y una forma de parchar eso es que en cada iteración del algoritmo, en vez de seleccionar cualquier camino, selecciona el camino más corto, ¿sí? Eso es finalmente, justamente en esta idea de ir eliminando o ir cambiando las cosas en el menor grado posible, ¿sí? O sea, voy modificando el flujo poco a poco, ¿sí? Y eso, aunque no parezca en principio, eso sí tiene un efecto en el funcionamiento del algoritmo, ¿sí? Si no, se puede quedar pegado, ¿sí? Como los números, digamos, los irracionales pueden tener comportamientos extraños, ¿sí? O sea, estas cosas, no sé, con una sucesión de irracionales puedo converger un racional, ¿sí? sí, Eso puede hacer que el algoritmo se quede iterando infinitas veces, ¿sí? Acercándose al óptimo, que puede ser un número racional, pero nunca lo va a alcanzar, ¿sí? claro. Entonces, eso se evita tomando los caminos más cortos, ¿sí? No vamos a ver el detalle de eso, pero funciona, ¿sí? Y vamos a hacer eso mismo ahora, si bien esto no nos va a generar problema a nosotros porque estamos con puros números enteros, pero igual vamos a tomar el camino más corto como para ir ejemplificando cómo funciona. Entonces tengo que tomar el camino que va acá, SC, CB, BT. Entonces, voy a poner acá, tomamos ahora P igual a SCB. Ahora, para cada una de las aristas que ocupé en ese camino, ¿sí? Tengo que ocupar el, me quedé pegado.
tengo que tomar el valor gamma, que es el mínimo de las capacidades de las aristas que ocupe. ¿Sí? Se ocupe una que aquí pesa 1, otra que pesa 6 y otra que pesa 1. Entonces, gamma va a ser igual a 1. ¿Sí? Y aumentamos nuevamente ese camino en gamma. ¿Sí? Hasta ahora fíjense que no hemos ocupado nunca una arista reversa, incluso en este caso tampoco. No hemos ocupado aristas reversas como... sí, ahí sí. No he ocupado aristas reversas en ningún caso como parte de un camino, ¿sí? Así que todavía no llegamos a ese caso en que tenemos que hay que, digamos, reducir la capacidad, ¿sí? Entonces, veamos cómo funciona esto. Entonces estoy tomando, dijimos, el camino que va desde S a C, después a B y después a T. Y ese lo tengo que aumentar en 1. Entonces eso automáticamente me va a borrar esta arista, ¿sí? Y me va a aumentar la capacidad de la reversa en 1. Después, la arista directa acá me la cambia a 5, me la reduce en 1. Y la reversa me la aumenta en 1. ¿Sí? Y por último, esta de acá, la directa, me la elimina, me la reduce en 1, así que desaparece, y la otra me la aumenta. ¿Sí? Quedamos en eso. Entonces, ahora ya tenemos una nueva arista, dos aristas más que se saturaron. ¿Sí? Se saturó la de acá abajo a la izquierda y la de acá arriba a la derecha. Y eso lo que va pasando es que como finalmente son aristas, digamos, que en general se van alejando de T, nos van cortando los caminos posibles para ir desde S a T. De hecho, ahora nos queda un único camino. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, no hay otro camino, no hay otra forma de llegar a T. ¿Sí? Para llegar a T acá solamente tengo la opción de llegar desde D. Para llegar a D solamente puedo llegar desde B. Desde B solo puedo llegar, bueno, puedo llegar desde T, pero eso no me sirve. ¿Sí? Porque ahí en el fondo me quedo en un loop. ¿Sí? Así que puedo llegar desde C, y hacia C puedo llegar desde D, y ahí me vuelvo a encerrar en un loop, así que tengo que venir desde A. Desde A puedo llegar desde B, pero eso también me deja en un loop nuevamente. Así que tengo que llegar desde D. ¿Sí? Y ese es el camino que voy a considerar. Entonces, ahora vamos a tomar acá, tomamos P igual a S A C B D T. ¿Sí? De hecho, ahí estamos pasando por todos los vértices del grafo. Bueno, ¿cuál es la mínima? Aquí estoy pasando solo por aristas verdes, ¿sí? Así que la mínima sería 2, ¿sí? Entonces vamos a aumentar. Creo que nunca vamos a tener en este caso un paso por una arista solo. Bueno, claro, ya, pero no importa. Aumento en 2. Y con esto vamos a terminar el grafo. O sea, vamos a terminar el problema. Vamos a encontrar un flujo máximo. Ya, tengo que aumentar, sobre todo ese camino, tengo que aumentar las capacidades en 2. Entonces, todas las verdes van a quedar aumentadas en 2. Perdón, se reducen en 2. Va a quedar 1, 3, 3. Esta la voy a anotar mientras tanto así. Y esta también. Porque ahora en todas aquellas tengo que aumentar las capacidades de las aristas azules en 2. Esto nos va a quedar 6. Aquí nos va a aparecer esta que va a tener un 2 allá. Esta va a tener un 3. Aquí nos va a aparecer una que va a tener un 2 hacia allá. Ahora puedo borrar esta. Y esta se aumenta en 2. 6. Perfecto. Nos queda esto de acá. Fíjense ahora que no tengo mucho más que hacer. ¿Sí? Porque resulta que ahora ya no tengo caminos que vayan desde S a T en este grafo.
Luego, el flujo óptimo viene dado por... Y lo voy a copiar acá abajo, ¿sí? Y vamos a ver inmediatamente cómo se arma. Voy a tomar todos los vértices. A, B, C, D, T. Y lo que voy a hacer, voy a copiar todas las aristas que están en azul, pero hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, 6, 5, acá bajan 2, para allá van 4, aquí van 4, hacia allá van 3, por aquí bajan 2, acá van 5 y hacia allá van 6. Que no sé si es este mismo. No, no es este mismo de acá. No, perdón. No, no es este mismo de acá. ¿Sí? Voy a tomar el que habíamos sacado a mano, digamos. Como para compararlo nomás. ¿Sí? Es uno, el que sacamos acá, es uno que está saturando la arista de acá abajo. ¿Sí? Está saturando, a ver, veamos cuáles son las aristas que se están saturando. Se están saturando la arista que está arriba, la arista que está abajo, las dos que llegan a T, ¿sí? La que atraviesa entre B y D también está saturada, ¿sí? Al menos esas tres últimas que dije, ¿sí? La que une B con D y las que llegan a T, en la solución que habíamos encontrado también estaban saturadas, igual que la del 4 y la del 4 de arriba. ¿Sí? Esas dos de 4 también estaban saturadas. Acá vale 3. Ah, claro, y la diferencia fue acá en esta asignación que está aquí en este triángulo de aquí. ¿Sí? Y en vez de tirar 5 directamente desde S hacia C, lo que hice fue tirar 4, y de las 7 que tiro hacia A, hago bajar una más. ¿Sí? Y eso. Sí, creo que es justamente el que habíamos discutido antes. ¿Sí? Sí. Creo que es el que había obtenido primero, el que sacamos acá. ¿Sí? Pero bueno, eso nos dice que acá el algoritmo no solo encuentra el flujo máximo, sino que también nos va dejando en el mismo grafo, nos va dejando escrito cómo se comporta, cómo fluye, ¿sí? Desde S hacia T. ¿Sí? Y la forma es la que está allá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo determinar yo cuál es un corte mínimo a partir de la misma información? ¿Sí? Entonces voy a borrar esto acá. ¿Sí? Y con esto vamos a terminar la clase hoy día. ¿Sí? Con esto ya estamos bien por hoy. A ver, ¿qué era un corte finalmente? ¿Qué es lo que quiero hacer yo con un corte? Yo quiero encontrar dos conjuntos de, de vértices, ¿sí? De manera que el corte queda definido como todas aquellas aristas, ¿sí? Que salen desde uno y llegan al otro, ¿sí? Y en este caso vamos a tomar un conjunto que contenga, de vértices que contenga S y que no contenga T, ¿sí? Y voy a estudiar ese conjunto que contiene S y su complemento, que obviamente contiene T. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En este grafo, voy a tomar el grafo reducido y voy a eliminar las aristas azules. Entonces voy a ponerle acá para hallar un corte mínimo. Hacemos lo siguiente. Y esto lo vamos a poder hacer siempre en general. Para hallar un corte mínimo. A ver, primero, antes que cualquier cosa, ¿se le ocurre alguna forma de encontrar un corte mínimo a partir de esta información? O sea, yo cacho que la información está en las aristas azules, ¿o no? De hecho, está en la arista verde. Ya.
Y el valor del corte mínimo está en la arista azul. ¿Sí? Mira, lo que voy a hacer, voy a poner acá, eliminamos aristas verdes del grafo reducido. ¿Sí? Esto claramente lo puedo hacer algorítmicamente. ¿Sí? En el fondo, de las aristas que están acá en este grafo, las comparo con las que estaban en el grafo original, y ahí voy a saber cuáles son aristas verdes, ¿sí? Porque eran aquellas que Claro. estaban en el grafo original. ¿Sí? No con las Y mismas una vez capacidades, sacada, pero claro, o sea, y una vez sacadas las verdes, cualquier corte que hagamos va a tener el mínimo, ¿no? eso, por ahí va, ¿sí? Porque finalmente me va a quedar esto. 3, 3, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer, eh, y algoritmo polinomial para eso ya tenemos, ¿sí? Voy a detectar en este grafo cuál es la componente conexa que contiene a ese, ¿sí? Entonces buscamos la componente conexa que contiene a ese. Contiene a ese, ¿sí? Eso lo puedo hacer con, no sé, por ejemplo, puede ser construir eh, una arborescencia con raíz en S, ¿sí? Y para eso hay un algoritmo polinomial, ¿sí? Entonces lo que va a hacer ese algoritmo es que nos va a construir un árbol de cierta forma con raíz en S, ¿sí? Y nos va a dejar fuera estos dos vértices de acá, ¿sí? Eh, entonces, si yo la tomo esa componente conexa que encontré, y hago el corte con esa componente conexa, me va a quedar algo así, ¿sí? Entonces, eh, esto qué va a pasar, ¿sí? Siempre va a pasar lo siguiente. Cuando yo haga esto, en el corte van a quedar solamente aristas azules, siempre, ¿sí? Porque si no, Sí, pasaría. Si no, significaría que desde alguno de estos puntos que están dentro del conjunto rojo, yo podría irme por una arista verde a otro que está fuera. claro. Y eso no Y puede que ser, quede siendo conexo. claro. Entonces, siempre me voy a topar solamente con aristas azules, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad no, ¿sí? Lo que podría pasar es que hay una arista verde, pero que vaya entrando, ¿sí? Que la arista azul vaya saliendo. Eso podría pasar, ¿sí? Pero da lo mismo, porque finalmente la suma de la capacidad de la arista verde con la azul siempre va a ser igual a la capacidad de la arista en el grafo original, Ya, ¿sí? Por la sí, definición que tiene, esas dos cosas siempre, si se fijan acá en el algoritmo, a medida que voy iterando, la suma de la arista verde con la arista azul siempre me suman lo mismo, ¿sí? Y ese valor que suman es la capacidad de la arista. Por ejemplo, acá estas dos. Estas dos acá suman suman 6. 6. Acá suman 6 también. Perfecto. Ahí eran 6 originalmente, ¿sí? Claro. Por la forma en que están definidos, pues sí, porque los costos, perdón, las capacidades reducidas son la arista directa es la capacidad original menos el valor del flujo, y en la arista reversa es el valor del flujo. Entonces tienen que sumar siempre la capacidad de la arista, ¿sí? Entonces el asunto es que acá, en este corte, siempre voy a estar sumando, si yo sumo los valores del corte que me queda al hacer esto en el grafo residual, lo que me va a quedar acá va a ser siempre la suma simplemente de las capacidades de las aristas que estaban en el grafo original, ¿sí? Entonces esto define un corte mínimo. ¿Sí? Y de hecho ese corte mínimo tiene capacidad 11, ¿sí? Que era justamente lo que tenía que pasar, y que fue uno de los mismos cortes que encontramos al comienzo también, ¿sí? Que era tomar estos cuatro vértices y cortar ahí, ¿sí? Y fíjense que todo esto se puede hacer en tiempo polinomial, ¿sí? Porque
esto de eliminar aristas verdes, eso es, perdón, eliminamos, quería decir acá, aristas azules. Dejamos las verdes, ¿no? ¿Sí? Y eso es fácil, porque lo que tengo que hacer es comparar la estructura de este grafo, que lo puedo tener escrito con una matriz de adyacencia, por ejemplo, ¿sí? Y tengo la matriz de adyacencia del grafo original, ¿sí? No este, perdón, del grafo original, del grafo G. Entonces, cada vez que haya una arista en este grafo, en el grafo residual, que no está en el grafo original, la elimino, ¿sí? Y si está, la mantengo. Y eso me va a dejar este grafo acá. Sobre este, como yo conozco el vértice S, lo que voy a hacer es simplemente buscar, armar una componente conexa. La componente conexa que contiene a S, ¿sí? Y después comparo los vértices de esa componente conexa con este grafo que tengo aquí, que tiene solo la arista verde. ¿Sí? Hago la resta de los vértices, en el fondo voy eliminando, ¿sí? Recorro las listas de vértices y elimino los que no calcen, y me quedo con ese como el corte, ¿sí? Y ese corte lo calculo en el grafo residual, ¿sí? Tomo el grafo residual, tomo su matriz de adyacencia, por ejemplo, y que podría tenerla definida dentro de todo el algoritmo, y lo que voy a hacer es buscar todas aquellas aristas que su extremo izquierdo, a ver, perdón, sí, que uno de sus extremos sea, tiene que ser así, sí, que uno de sus extremos sea alguno de los vértices que están dentro del conjunto y el otro no, ¿sí? Puede ser para los dos lados, ¿sí? Porque como decía, este grafo podría tener, si bien no puede tener flechas verdes que salgan, sí puede tener flechas verdes que entren, ¿sí? Pero en ese caso da lo mismo, porque en el fondo yo voy a tomar todas las aristas, ¿sí? Voy a buscarlas todas, ¿sí? Voy a estudiar esto, digamos, como un corte no dirigido en el fondo, para poder sumar todo ahí, ¿sí? O la otra opción es simplemente irme al grafo original, ¿sí? Tomar esto de acá mismo, irme al grafo original y aplicarlo acá arriba, ¿sí? Aplicar directamente en el grafo original ese corte y sumar las capacidades que habían, esa otra opción, ¿sí? Y eso también se puede hacer en tiempo polinomial, porque es simplemente buscar todas las aristas que salgan de este conjunto de puntos y lleguen al otro, ¿sí? Y eso se puede hacer con una matriz, leyendo una matriz de adyacencia, ¿sí? Y eso nos va a dar los valores del corte en este problema, ¿sí? ¿Quedó claro cómo funciona este algoritmo? ¿Cómo podemos relacionar estos dos problemas? Sí. Ya, bacán. Bueno, entonces con eso terminaríamos por hoy día, ¿sí? El día jueves ya vamos a empezar a ver máquinas de Turing y el problema de P y NP, ¿sí? Vamos a estudiar Ya. las clases de dificultad polinomial y de verificación polinomial, ¿sí? Finalmente. Y que muchas veces se habla de los problemas NP como problemas no polinomiales, pero no es exactamente eso. Finalmente son problemas que, si bien no se conoce un algoritmo polinomial para resolverlo, sí existen algoritmos que, si a mí me pasan una solución del problema, o me pasan una posible solución, yo en tiempo polinomial puedo chequear si es que es efectivamente solución o no. ¿Sí? Es un poco distinto. Eso. Eh, ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? ¿Todo claro? Ya, bacán. Entonces lo dejamos hasta acá y nos estamos comunicando el día jueves, ¿sí? Recuerden que el asunto de las interrogaciones no lo vamos a hacer, ¿sí? Así que enfóquense simplemente en, en dar o en generar buenas explicaciones de las cosas, ¿sí? Tirar ejemplos, un par de dibujitos, cosas de ese estilo, ¿sí? Que se note que hay una cierta comprensión del tema y no es solamente estar repitiendo lo que está en el libro, ¿sí? Eso es Ya. lo único que les voy a pedir, ¿sí? Ya, sí. ¿Ya? Eso, Ya, profe. ya, ok. Que estén bien, que Nos tengan una vemos, que buena esté bien. semana. Chao, chao. Chao, chao.